El día de hoy estudiaremos el conjunto de los números enteros, al que denominaremos Z. Veamos. ¿Qué son los números enteros? Hasta el momento conocemos qué son los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son los números que utilizamos normalmente para contar. Es decir, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí podemos seguir contando el 12, 13, 14. Y sabemos que estos números son infinitos. Por lo tanto, colocamos estos tres puntitos para indicar que continúan. Estos son los números naturales. Pero aquí nos hace falta alguien. Nos hace falta el número 0. Y el 0 es el que utilizamos para representar la ausencia de cantidad. O sea, cuando no hay nada, utilizamos al 0. Esto es lo que tenemos hasta el momento, números naturales y al 0. Pero ¿quiénes son los enteros? Los enteros resultan de agregar a este conjunto otros números que me ayuden a resolver otro tipo de operaciones que con los naturales solamente no era posible. ¿De qué número vamos a agregar? Vamos a agregar estos mismos números que tenemos aquí como naturales, pero ahora agregaremos un signo que los diferencie de los que ya teníamos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1. Entonces, para identificar el nuevo número que vamos a agregar, vamos a colocarle un negativo y ahora tendríamos un menos 1. Acá tenemos un número 2, acá le agregamos un menos y sería un menos 2. Con el 3 hacemos lo mismo y tendríamos el menos 3. Si tenemos el 4, agregamos otro acá con el negativo y sería menos 4. Y nos vamos haciendo todo esto con el menos 5 hasta que lo hacemos con todos los números naturales. Entonces teníamos los naturales y ahora hemos agregado números que ahora tienen un signo negativo y que también son infinitos, porque aquí después del menos 11 tendríamos el menos 12, el menos 13, el menos 14. ¿De qué tenemos ahora? Los naturales que teníamos antes, el 0 y los números negativos que acabamos de agregar. Cuando unimos estas cantidades, entonces salen los números enteros. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que estos números naturales, así como están, representan una cantidad positiva. Pero si deseamos, le podemos agregar también un signo más que los identifique. Si les pongo el signo más o se lo quito, ellos siguen siendo números positivos. Ahora, estos números que teníamos como naturales al 0 y a los negativos los hemos reunido ahora en un nuevo conjunto, que es el que hemos aquí marcado en rosa, y a este nuevo conjunto es el conjunto que llamamos números enteros. Quiere decir entonces que los números enteros son los naturales que teníamos, que ahora son los números positivos, al 0 y los números negativos. Y de ahora en adelante a los números enteros lo identificaremos con una letra Z mayúscula. Cada vez que veamos esta letra Z mayúscula, debemos entender que estamos hablando de números enteros. Veamos ahora cómo representar estos números enteros en una recta numérica. Para ello, ubicamos primero a los números naturales, que hemos dicho que ahora son enteros positivos. Entonces hacemos una recta y como observamos aquí al final tiene una flechita. Esta flechita indica que continúan infinitamente hacia la derecha. Entonces los ubicamos, aquí tendríamos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y la flechita nos indica que continuamos 9, 10, 11, 12. Ahora aquí a la izquierda del 1 vamos a ubicar al 0. Entonces vamos a tener aquí el 0. Entonces ya tenemos a los positivos y tenemos al 0. Ahora a la izquierda del 0 vamos a hacer otra semirrecta, pero ahora esta semirrecta apunta con su flechita hacia la izquierda. Esto me está diciendo a mí que estos números también son infinitos, pero ahora hacia la izquierda. Y los empezamos a ubicar. Aquí tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y la flechita nuevamente nos dice, continuamos hacia la izquierda, menos 8, menos 9, menos 10, infinitamente. Tenemos ahora entonces que esta recta numérica está dividida en tres partes. Por ejemplo, del 1 hacia la derecha, o sea, del 1 hasta el 8 y continuando 9, 10, 11 hasta la derecha infinitamente, vamos a tener ahora a los números enteros positivos. Y a los números enteros positivos los representaremos
con una letra Z de enteros con un signo positivo arriba. Esto se lee Z más y me indica que son los números enteros positivos. Desde el menos 1 hacia la izquierda vamos a tener entonces a los números enteros, pero números enteros negativos. ¿Y cómo los vamos a representar? Lo vamos a representar con una letra Z con un signo menos arriba. Esto me dice que son los números enteros negativos. Quiere decir que tenemos a los enteros negativos, tenemos al 0 que queda solito aquí, ya que él no es ni positivo ni negativo. Él es totalmente neutral. Y tenemos a los enteros positivos. Entonces, esto me indica ¿qué cosa? Que los números enteros están compuestos por los números enteros negativos, que son los que vemos aquí. Eso está unido al 0, que es el que está en el centro. Enteros negativos unidos con el 0. Y ahora nos hacen falta los de la derecha, que son los enteros positivos. Quiere decir que los números enteros están formados por enteros negativos, por el número 0 y por los enteros positivos. Y con esto entonces hemos representado los números en la recta numérica. Veamos ahora qué son números enteros opuestos. Los podemos llamar números enteros opuestos o números enteros simétricos. Para ello vamos a trabajar con la recta numérica. Entonces, ¿cuándo dos números son opuestos? Dos números son opuestos cuando yo, partiendo del 0, mido la distancia hasta donde esté ese número y encuentro un número que se encuentra a esa misma distancia pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Supongamos que yo quiero encontrar el opuesto del número 3. Para encontrar el opuesto del número 3, yo lo que tengo que saber es qué distancia hay desde el 0 hasta el 3. Entonces, vemos esta distancia aquí. ¿Cuánta distancia hay? Hay 1, hay 2, hay 3 unidades. Como me moví del 0 hacia la derecha, para encontrar el opuesto del 3, lo que tengo que hacer ahora es moverme del 0, pero hacia la izquierda esta misma cantidad. O sea que hacemos esto, nos movemos 3 espacios hacia la izquierda. Al movernos 3 espacios hacia la izquierda, llegamos a este número, al menos 3. Esto me dice a mí entonces que el opuesto de más 3, que es donde partimos, es menos 3. Quiere decir que el opuesto del número positivo es el mismo número, pero ahora negativo. Veamos otro ejemplo. Queremos encontrar ahora el opuesto de menos 5. Para encontrar el opuesto de menos 5, tengo que saber qué distancia hay desde el 0 hasta el menos 5. Entonces nos movemos del 0 hasta el menos 5. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5 unidades. Estas mismas 5 unidades que hay del 0 hasta el menos 5 hacia la izquierda, las vamos a mover hacia la derecha, del siguiente modo. O sea que nos movemos y al contar 5 unidades llegamos hasta este punto. Entonces esto nos permite decir que el opuesto de menos 5 es más 5. Y vemos aquí que el opuesto de un número negativo es entonces el número positivo. Tenemos entonces que siempre el opuesto de un número positivo es el mismo número pero con signo negativo. Y si tenemos que encontrar el opuesto de un número negativo, será el mismo número pero con signo positivo. Veamos ahora el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de dos números? Para el valor absoluto vamos a utilizar estas barritas que están aquí en forma paralela y estas barritas que están aquí se leen valor absoluto. Ahora, dentro de estas barritas debe ir una cantidad. Entonces, ¿cómo se va a leer? Leemos valor absoluto de la cantidad que esté aquí adentro. Por ejemplo, si tenemos valor absoluto y dentro tenemos una A, leeremos valor absoluto de A. Entonces, esta es la forma de leer el valor absoluto. Ahora vamos a ver cómo se calcula el valor absoluto. Tenemos lo siguiente. Debemos calcular el valor absoluto de A, teniendo en cuenta que A representa cualquier cantidad entera. Entonces, el primer caso sería, me dice aquí, si A es un número positivo, entonces su valor absoluto va a ser igual a A. O sea que si esto es positivo, la respuesta va a ser el mismo número positivo. ¿Cómo lo tenemos aquí? Valor absoluto de más 8. Es un número positivo. Como esto es un número positivo, la respuesta va a ser, me dice, el mismo número positivo. O sea que esto tenemos que es más 8.
Esa es la primera parte, cuando la A es positiva. La segunda parte me dice que si la A es 0, su valor absoluto va a ser igual a 0. Entonces tendríamos lo siguiente. Valor absoluto de 0 es igual a 0. Aquí es lo que nos dice la segunda parte. Entonces tenemos cuando A es positivo, cuando A es 0, y nos hace falta aquí entonces cuando A es un número negativo. Entonces aquí me dice, cuando A es un número negativo, su valor absoluto va a ser igual a menos A. ¿Pero quién es menos A? Menos A es el opuesto de A. Por lo tanto, podemos decir que el valor absoluto de un número negativo es su opuesto. Y ya sabemos que el opuesto de un número negativo es un número positivo. Quiere decir que vamos a tener esto. Valor absoluto de menos 9 es un número negativo, entonces su valor absoluto va a ser el opuesto de menos 9. ¿Y quién es el opuesto de menos 9? Es más 9. Entonces, si observamos los tres ejemplos, el primero nos dio positivo, el segundo es 0, que no tiene signo, y el tercero es positivo. O sea que en general podemos decir que el valor absoluto de un número entero, cualquiera, siempre es un valor positivo. Y cuando es 0, la respuesta es 0. Siempre el valor absoluto será entonces un número positivo. Veamos ahora el orden en los números enteros. Cuando nos referimos a orden en los números enteros, queremos ver o comparar dos números enteros. O sea, debemos saber quién es mayor, quién es menor, o dado el caso, si son iguales. Para ello nos apoyamos en los siguientes signos. Este signo que vemos aquí, que apunta hacia la izquierda, se lee menor que. Tenemos un signo parecido, pero que apunta hacia la derecha, se llama mayor que. Y tenemos este signo que se lee igual que. Entonces, para que sea un poco más fácil cuando los vayamos a utilizar, pueden orientarse del siguiente modo. Donde está la puntita del signo, va a ubicarse la cantidad menor, y donde está la boquita del signo, está la cantidad mayor. Del mismo modo acá, donde está la puntita está la cantidad menor, y donde está la boquita está la cantidad mayor. Para comparar números, utilizamos la recta numérica, ya que en la recta numérica siempre es más grande o mayor el número que está a la derecha, y por ende va a ser menor el número que está a la izquierda. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que comparar el más 6 y el más 1. Para compararlos vamos a ubicarlos aquí en la recta numérica. Aquí tenemos el más 1 y tenemos el más 6. Si utilizamos lo que les acabo de mencionar, que es más grande el número que está a la derecha, y tenemos que comparar el 1 con el 6, observamos claramente que el 6 está a la derecha. Por lo tanto, el 6 es más grande. Quiere decir que donde está el 6 debe estar el signo con la boquita. Y de estos dos signos, el que tiene la boquita de ese lado es este que está aquí. Por lo tanto, escribimos y diría más 6 es mayor que más 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos que comparar el más 2 con el más 5. Ubiquémoslo en la recta. Aquí tenemos el más 2 y tenemos el más 5. La regla nos dice que el que está a la derecha es más grande. En este caso, el que está a la derecha es el más 5, por lo tanto, el 5 es más grande. Cuando vamos a comparar estos números, debemos leer de izquierda a derecha. Entonces, yo debo decir que el más 2, como el 5 es más grande, el 2 es más pequeño. O sea que aquí debe decir 2 es menor que 5. Por lo tanto, donde está el 2, debe estar la puntita de la flecha. Y el que tiene la puntita para ese lado es el signo que está aquí, menor que. Escribimos el signo, entonces ahora dice más 2 es menor que más 5. Entonces aquí hemos comparado dos números positivos. Veamos ahora qué ocurre cuando comparamos números negativos. Tengo que comparar el menos 1 con el menos 5. De igual modo los ubico en la recta. Aquí tenemos el menos 1 y el menos 5. ¿Quién está a la derecha de estos dos números? El menos 1. Quiere decir que el menos 1 es más grande que el menos 5. Porque de los números negativos, entre más se acerca al 0, más grande se hace. Y entre más se aleja del 0, más pequeño se hace.
Por lo tanto, podemos decir que el menos 1 es mayor que menos 5. Quiere decir que donde está el menos 1, debe ir el signo con la boquita. Menos 1 es mayor que menos 5. Veamos otro ejemplo. Tengo ahora el menos 6 y el menos 2. Ubico esos dos números. Tendríamos menos 2 y menos 6. ¿Quién está a la derecha? Menos 2. Por lo tanto, el menos 2 es el más grande. Y el menos 6 será el más pequeño. Entonces, al momento que yo voy a leer aquí, diría menos 6 es, ¿cómo dijimos que era el menos 6? Más pequeño. Entonces, aquí debe ser menos 6 es menor que menos 2. Entonces, siempre hay que tener cuidado de cuando se va a ubicar este signo. Tenemos ahora un número positivo, más 4, y un número negativo, menos 2. Debemos compararlos. Los ubicamos en la recta. Aquí tenemos el menos 2 y aquí tenemos el más 4. ¿Quién está a la derecha? El más 4, por lo tanto, más 4 es mayor que menos 2. Ubicamos el signo mayor aquí. Más 4 es mayor que menos 2. Aquí ubicamos los dos números en la recta para saber quién era más grande y quién era más pequeño. Pero cuando tengamos que comparar números, uno positivo y uno negativo, siempre será más grande el número positivo. Y por ende, siempre será más pequeño el número negativo. Veamos otro ejemplo. Debemos comparar ahora el menos 5 y el más 1. Un número negativo y un número positivo. O sea que ya sabemos aquí que el número positivo va a ser más grande ya que está a la derecha. De igual modo lo representamos. Aquí está el más 1 y el menos 5. A la derecha el más 1, a la izquierda el menos 5. Quiere decir que el 1 es más grande y el menos 5 es más pequeño. Por lo tanto, aquí podemos escribir que menos 5 es menor que más 1. Veamos ahora qué ocurre cuando comparamos cualquier número entero con el 0. Aquí tenemos el 0 con un número positivo. Si yo comparo el 0 con un número positivo cualquiera, el 0 siempre va a ser un número menor. Entonces aquí tenemos el 0 y el más 5. El 0 es menor que todos los positivos, ya que el 0 está a la izquierda de todos los positivos. Por lo tanto, aquí escribimos que el 0 es menor que más 5. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo que comparar un número negativo con el 0? Si yo tengo que comparar un número negativo con el 0, el número negativo siempre será más pequeño que el 0. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el 0 está en esta posición a la derecha y el menos 6 está a la izquierda. Todos los números negativos están a la izquierda de 0. Por lo tanto, todos ellos son menores que 0. Quiere decir que menos 6 es menor que 0. Y hasta aquí entonces los ejemplos que teníamos para el día de hoy en cuanto a los números enteros se refiere. Hasta la próxima.